Piper Alpha, una de las plataformas petroleras más productivas del Mar del Norte. Era una ciudad con más de 226 trabajadores que bombeaba petróleo a las 24 horas. De pronto, un día rutinario terminó en desastre. Murieron 167 hombres en 1 hora y media. Utilizando tecnología de avanzada, revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí. Son causados por una secuencia de acontecimientos creada en el tiempo. Descubriremos las decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. Explosión en el Mar del Norte. Europa. Escocia. Mar del Norte. Miércoles 6 de julio de 1988. Piper Alpha se ubicaba a 176 kilómetros de la ciudad de Aberdeen, en medio del famoso y tempestivo Mar del Norte. Fue construida para soportar vientos de 185 kilómetros por hora y olas de 28 metros de altura. Con más de la mitad bajo el mar, la estructura completa se elevaba a 230 metros sobre el fondo. 2 veces y media más alta que la Estatua de la Libertad. El Mar del Norte tenía uno de sus mejores días. Había 226 hombres a bordo de Piper Alpha. El electricista Bob... ellos. Era uno de esos días absolutamente bellos de verano en el Mar del Norte. Estaba calmo y tranquilo. Para mantener la enorme plataforma en funcionamiento, la compleja maquinaria requería revisiones regulares. Era un trabajo sin fin. 7:45 de la mañana. El jefe de operadores de producción, Bernard Curtis, dio permisos para los trabajos de mantenimiento del día. Aseguraban estrictamente la regla de que nadie podía trabajar en la plataforma sin permiso. Era solo uno de los muchos sistemas para garantizar la seguridad en la enorme embarcación. Con 226 hombres viviendo y trabajando tan cerca de combustible volátil, era vital. Piper Alpha había estado 12 años en servicio. Su trabajo principal era procesar petróleo. Eso ocurría en la cubierta de producción. Estaba formada por 4 módulos. El módulo D contenía el generador de energía. Los módulos C y B procesaban el petróleo y el gas. El módulo A extraía el petróleo desde el mar. Y sobre todo era una ciudad autosustentable, con cuartos y entretenimientos para el pequeño ejército de trabajadores, para quienes Piper Alpha era un segundo hogar. Todo ocurría 24 horas al día, 7 días a la semana. 12 del mediodía. En la cubierta de producción, 2 trabajadores de mantenimiento quitaban una válvula de seguridad. Era un trabajo de rutina autorizado esa mañana. Debían finalizar al terminar el turno a las 6 de la tarde. Para el operador de la sala de control, Jeff Boland, solo era un día más de trabajo. Los hombres realizaban el mantenimiento. Las bombas succionaban el petróleo, las máquinas comprimían el gas. Había mucha actividad. 5 de la tarde. Jeff Boland comenzaba su turno final en la sala de control antes de dejar el barco. Era nuestro último turno. Iríamos a casa en la mañana. Era un buen turno porque era el último. Jeff habló con el operador de la sala de control para familiarizarse con los temas del día. No había nada fuera de lo común que informar. Seis de la tarde. El día finalizaba. Pero en la cubierta de producción, el trabajo en la válvula de seguridad no terminaba. El reemplazo debía esperar hasta la mañana. No era problema. La bomba a la que estaba conectada fue apagada. Había 62 hombres en Piper Alpha en el turno nocturno. Los otros 164 estaban fuera de servicio, comiendo, relajándose o durmiendo en sus cuartos. 9:45. De pronto, una alarma urgente interrumpió la rutina de Jeff Boland.
Era un sonido inestable que comenzó a llamar mi atención. Inspeccioné con la vista lo que ocurría y una bomba de condensado se había detenido. El condensado es el término familiar del gas de petróleo licuado, un líquido altamente inflamable y volátil. La bomba lo comprime a una presión de 78 atmósferas, 45 veces la presión en una llanta de auto. La bomba dejó de funcionar, pero Jeff aún no lo sabía. Vi que la bomba de condensado fallaba. ¿Cuántas veces? No lo sé. 100, 200. Y necesitaba atención. No era un problema mayor. Cuanto más rápido se atendiera, menor era el problema. El jefe de operaciones, Bob Vernon, fue hasta la bomba, 9 metros bajo la sala de control. Debía reiniciarla inmediatamente. Pero esa noche la tripulación de producción no podía hacerlo. Piper Alpha continuaba produciendo condensado líquido. Faltaba solo media hora para que el tanque de almacenamiento se llenara y los sistemas de seguridad detuvieran todo el barco. Eso llevaría a una pérdida completa de energía eléctrica en la plataforma. Aunque no era peligroso, el barco dejaría de producir petróleo y la tripulación debía evitarlo por cualquier medio. Sentían la presión. Era un problema cada vez mayor. Lo que comenzó como un incidente de rutina y un problema menor fue como una bola de nieve. Normalmente una segunda bomba estaría disponible, pero esa noche estaba fuera de servicio por mantenimiento. Si podían hacer funcionar esa, se resolvería el problema. Vernon registró rápidamente el permiso de trabajo y confirmó que el mantenimiento programado no había comenzado. Se podía reemplazar la bomba. El jefe de operaciones de producción autorizó que la bomba volviera a funcionar. 9:55. Un nuevo problema complicó aún más la situación. Una alarma advirtió a Jeff Bolans de una pequeña filtración de gas en la cubierta superior a la bomba. Silenció la alarma e informó a otro miembro de la tripulación que estaba junto a la bomba defectuosa. La situación crecía rápidamente a medida que Bolans recibía varias alarmas en rápida sucesión, advirtiéndole de más filtraciones de gas. Fueron seguidas por algo más aterrador. Sonaban una detrás de otra. Lo que escuchamos luego fueron las alarmas de gas de alta presión. Algo muy extraño. Eran las 10 de la noche. El capitán Michael Clegg estaba a bordo del barco de mantenimiento Lowland Cavalier, fondeado 25 metros al sudoeste de Piper Alpha. De pronto vio la explosión de una llama azul que se disparó desde la plataforma. En el área de vivienda, Bob Valentine llevaba una bebida caliente camino a su habitación. Esa enorme explosión elevó la plataforma. Parecía subir sobre el Mar del Norte y la sacudió como una rama. Por casualidad, en otra parte del barco, Charles Miller tomaba fotografías para el proyecto escolar de su hijo cuando escuchó la explosión. Cuando disparó la cámara, una segunda explosión sacudió la plataforma. Captó la primera evidencia de lo que sería un desastre mayor. Había 226 hombres atrapados en la embarcación en llamas. El 6 de julio de 1988 a las 10 de la noche, una explosión perturbó la calma nocturna en la plataforma petrolera Piper Alpha en el Mar del Norte. 226 hombres trabajaban a bordo. A las 10 de la noche, en la sala de control de Piper Alpha, el operador Jeff Bolans pensó que sería un turno rutinario, hasta que una explosión lo arrojó de su escritorio. Mi experiencia de la explosión fue un fuerte ruido. Me encontré de control, las luces apagadas, las turbinas detenidas, todo callado y muchísimo humo. Inmediatamente Jeff reaccionó según su entrenamiento. Accionó los controles de emergencia del barco y salió de la sala de control. Las válvulas cerraron automáticamente las tuberías principales de petróleo. Los generadores de energía se apagaron.
Pero el panel principal de alarmas fue destruido de modo que no sonaron las alarmas. Un tenebroso silencio descendía en la plataforma normalmente ruidosa. 10:05 de la noche. Esta filmación de aficionado desde un barco cercano muestra a Piper Alpha justo después de las explosiones. En la plataforma, Jeff Bolland y 20 de sus colegas fueron rodeados por las llamas y el humo. Estaban atrapados a 29 metros bajo las olas. Necesitaban pensar rápidamente. No sabía dónde ir, excepto abajo. Uno de los muchachos encontró una cuerda que estaba sujeta al pasamanos y comenzamos a descender por ella. Lograron llegar a una cubierta a 6 metros sobre el agua y saltaron al mar. Siempre había un bote de seguridad cerca del barco, y esa noche otro barco también estaba allí colocando tuberías submarinas. Todos enviaron un pequeño bote de rescate para recoger a los sobrevivientes. En 5 minutos, Jeff y sus colegas fueron rescatados del agua. Los pocos afortunados. 10:20 de la noche. Piper Alpha fue sacudida por una segunda explosión colosal captada en este video. Una gran sección del barco fue cubierta por las llamas. Jeff Bolland vio todo desde el barco de rescate. Aunque estábamos como a unos 100 metros, el calor era muy intenso. La plataforma parecía la escena de una película. Unos 100 hombres se habían reunido en la cantina. Era uno de los puntos de encuentro de emergencia, pues estaba cerca de la plataforma de aterrizaje de helicópteros. Pero no sabían que el helipuerto ya había sido rodeado por el humo y las llamas. Un rescate aéreo era imposible. El humo comenzaba a aumentar. Los trabajadores atrapados temían por sus vidas. Alguien gritó diciendo que tenían miedo. Y escuché una voz que les respondió que todos tenían miedo. El plan de evacuación les indicaba esperar el rescate en la cantina, pero este no llegaba. La situación empeoraba y el montador Jim McDonald decidió buscar una salida, pero los demás esperaban que llegara la ayuda. Les dije, intentaré escapar solo. Si no me acompañan, igual lo intentaré. Jim tenía 12 años de experiencia en Piper Alpha. Creía que había una ruta de escape por el cuarto de lavandería. Cuando creí llegar a la lavandería, me di cuenta de que no lo era. Pensé, oh Dios mío, y me senté en la esquina del corredor. Desorientado por el humo, Jim McDonald estaba perdido. Y a cada momento los obstáculos crecían. Diez y 30 de la noche. Dave Lambert y otros colegas también fueron a la cantina. A diferencia de Jim, encontraron una salida de la cubierta oscura, pero fueron rodeados por las llamas. Las llamas se acercaban más y más, y la única opción era regresar a la plataforma o entrar en una pequeña cabina de metal. Pero una vez dentro, quedaron atrapados. No había salida. Para ser honesto, no creí que tuviéramos oportunidad de salir. Estábamos rodeados por el fuego, no había salida. Estábamos atrapados. En los cuartos, Jim McDonald tomó conciencia de que estaba una cubierta más arriba de donde debía estar. Hizo un último esfuerzo por encontrar la ruta de escape por la lavandería. Abrí la puerta y dije, por favor, que sea la lavandería. Abrí, toqué y había máquinas lavadoras. Una vez fuera, corrió por la cubierta de la plataforma. Saltó 21 metros al helado Mar del Norte. Golpeé el agua, me sumergí.
Fue una sensación muy calma y muy tranquila. De pronto sentí que algo me sujetó y me elevó. Jim se sostuvo a un sector de la plataforma hasta que llegó un barco de rescate. Las lágrimas corrían por mi rostro. Un jovencito me dijo, no tiene que llorar, señor, está a salvo. Pero yo lloraba de felicidad. Trabajando bajo la plataforma en otro barco de rescate estaba Ian Latham. Estas fotografías muestran a su tripulación en acción. Se las ingeniaron para rescatar a 6 sobrevivientes del agua. Recogimos a las últimas personas y pensamos, bien, nos iremos. Pero nos dimos cuenta de que estábamos atrapados entre los escombros de la plataforma. Con el infierno fuera de control, lucharon desesperadamente por salir de los escombros. A 33 metros sobre ellos, el electricista Bob Valentine y un grupo de colegas también escapaban. Pero Bob decidió que esa ruta de escape no le agradaba. No sé por qué cambié de parecer. No quería ir por ese camino. Mientras sus amigos escalaban el lado oeste de la plataforma, Bob comenzó a escalar el lado oeste. Fue una elección que salvó su vida. 10:49 de la noche. Debajo de Bob, en el agua, el conductor del bote de rescate, Ian Latham, intentaba liberar su embarcación de los escombros. El calor insoportable. Era como estar debajo de una parrilla gigantesca. Hacía mucho calor. Le dije a mis colegas, tenemos que salir de aquí, está cada vez peor. Creo que un segundo después hubo una enorme explosión. Y desperté en el agua, había caído. 10:50. Otra explosión colosal destruyó la plataforma. Los escombros volaron 800 metros. Los barcos a 1,5 kilómetros sintieron las vibraciones. Las llamas envolvieron el bote de Latham. Ian no vio más el bote, tampoco a su tripulación o a los 6 hombres que recogieron. Nadó hacia un sector de la plataforma. Otro sobreviviente pendía de ella. Miré hacia un lado y el hombre era Bob Valentine. La situación era peligrosa. Ian vino por el costado de la plataforma y me llevó a su lado. Era una compañía humana que necesitaba en ese momento. Ian y Bob pendieron de la estructura y toda la plataforma se sacudía mientras la devoraba el fuego. Con cada explosión, toda la estructura se sacudía. Estábamos sujetos a ella y hacía cada vez más calor. Era insoportable. No sabíamos cuánto podríamos resistir. Saltaron hacia el mar. Con las últimas fuerzas nadaron hacia un barco cercano y la tripulación los alzó. Sufrían quemaduras y estaban exhaustos. Sobre la plataforma en llamas, Dave Lambert estaba atrapado en una cabina de acero. Pero la colosal explosión de las 10:50 destruyó un extremo y abrió una nueva ruta de escape. Si esta explosión no lo hubiera destruido, no creo que hubiera sobrevivido. No había otra salida. Dave escapó de la cabina hacia la plataforma a 45 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegó al contrarriel, otra explosión lo arrojó por la borda hacia el mar. Sobrevivió a la caída y pudo ver los botes de rescate. Pero totalmente exhausto por la experiencia, no podía alcanzarlos. No tenía más energías. Solo podía pensar, oh Dios, no me dejes llegar hasta aquí para morir. Pero la suerte increíble de Dave continuó. En el último momento, un bote de rescate lo vio y lo sacó del agua. Mientras los últimos sobrevivientes eran rescatados, Piper Alpha comenzaba a derrumbarse. 11:20 de la noche. Otra violenta explosión sacudió la plataforma. Piper Alpha comenzaba su agonía de muerte. Una de las grúas cayó
Luego la torre de excavación. Toda la plataforma comenzó a inclinarse al este. El área de vivienda que guardaba la cantina donde se reunieron los trabajadores para el rescate señalaba al norte y se deslizaba bajo las olas. No habría rescate. El resto de la plataforma siguió hasta el fondo del Mar del Norte. Hacia las 12:45, las 20.000 toneladas de Piper Alpha desaparecieron. Una pequeña pieza de una sección llamada Módulo A era todo lo que quedaba. Había 226 hombres en Piper Alpha. 167, incluyendo 2 rescatistas, murieron. La tragedia tomó a todos por sorpresa. El petróleo del Mar del Norte era el orgullo de Gran Bretaña. El país obtiene enormes ganancias de él. Nunca antes se había perdido una plataforma marina en el mundo. De pronto, los trabajadores de otras plataformas podían sentir una nueva amenaza. El desastre de Piper Alpha solo requirió 1 hora y 30 minutos. Al revivir los acontecimientos y profundizar en la investigación, podremos descubrir qué ocurrió verdaderamente. ¿Qué inició la cadena catastrófica de acontecimientos? ¿Cómo se convirtió en un infierno esta enorme embarcación que estuvo abierta 12 años? Una avanzada simulación computada nos llevará donde la cámara no pudo ir, al corazón de la zona del desastre. Cuando el gobierno del Reino Unido lanzó una de sus más grandes pesquisas, el juez, Lord Cullen, llevó 89 asesores expertos para analizar cada segundo del desastre. Pero la extensión de la destrucción dejó muy poca evidencia. Rod Sylvester Evans pasó 2 años trabajando en la investigación. No quedó nada en la escena, además del módulo A, que se erguía orgulloso en el mar. El resto de la plataforma, todas las áreas de interés, se perdieron. Con los restos de la embarcación diseminados por el lecho marino a 145 metros bajo la superficie, todo lo que tenían era el testimonio de los testigos presenciales, además de las fotografías vitales de Charles Millers. Con esas piezas de información debían resolver todo el misterio. Los investigadores entrevistaron a los sobrevivientes. La evidencia del operador de la sala de control, el señor Bolans, era de vital importancia. Él escuchó una serie de alarmas que sonaron justo antes de la primera explosión. A 1 hora y 35 minutos del desastre. Las alarmas de gas sonaron en la cubierta de producción. Los investigadores estudiaron los 4 módulos de 15 por 46 metros que formaban esa cubierta. Concluyeron que todas las alarmas provenían de un área, el módulo C. Otra pista lo confirmó. Michael Clegg, de la embarcación cercana Lowland Cavalier, vio una ráfaga azul que salía de la misma área. Estas 2 piezas de evidencia eran suficientes para convencer a los investigadores de que el módulo C debía ser el inicio del desastre. Pero la ráfaga de llama azul tendría una fuente de combustible. Piper Alpha producía 3 materiales altamente inflamables: gas natural, gas de petróleo licuado, conocido como condensado, y petróleo crudo. Los 3 eran sospechosos primarios de iniciar el desastre. Primero investigaron el producto principal de la plataforma, el petróleo crudo, que arde de una manera particular. El profesor Dougal Drysdale es experto en el comportamiento del fuego. Una vez encendido, arde en la superficie. Y las llamas tienen una apariencia característica. Son grandes y además tiznadas. Pero la explosión inicial no era una llama tiznada ni grande, era de color azul. Drysdale concluyó que no pudo ser petróleo crudo. Eso dejaba solo el gas natural y el condensado. Debido a que es más liviano que el aire, el gas natural se eleva. El condensado, por otra parte, es más pesado y se hunde.
Los investigadores revisaron el testimonio del capitán Clegg y realizaron el primer gran descubrimiento. Se vio que la ráfaga salía debajo del módulo C. La fuente de combustible de la llama debía ser más pesada que el aire. Solo podía ser condensado. Pero los investigadores creían que esta explosión era relativamente pequeña, equivalente a la de un tanque de gasolina de un automóvil. ¿Cómo se convirtió esta pequeña explosión de un módulo en un desastre que destruyó una plataforma de 20.000 toneladas? Una serie de explosiones e incendios destruyó la enorme plataforma petrolera Piper Alpha y mató a 167 hombres. Fue una tragedia devastadora con repercusiones mundiales en la industria del petróleo. Utilizando gráficos avanzados de computadora basados en el informe oficial, profundizaremos en la investigación para develar la cadena de acontecimientos segundo a segundo. Los investigadores creían que el desastre comenzó con una pequeña explosión de condensado o gas de petróleo licuado. También señalaban dónde comenzó el desastre, una parte de la plataforma llamada Módulo C. Pero no debía haber gas condensado suelto en ese módulo. ¿Desde dónde se filtró? Para obtener las respuestas, los investigadores volvieron su atención a las alarmas de gas que Jeff Bolans observó en la sala de control inmediatamente antes de la explosión. Pudimos determinar que, de hecho, la única manera posible de explicar el patrón de alarmas de gas era por la liberación de condensado en el extremo este del módulo. El único gas en el extremo oeste del módulo C provenía de dos válvulas de seguridad. Pero esos dispositivos fueron diseñados para soportar más de 2 veces las presiones normales de operación. ¿Cómo pudieron filtrar? Luego los investigadores hicieron un descubrimiento vital. Una de las válvulas fue quitada para una revisión de rutina. ¿Pudo la tubería abierta haber sido la fuente de la misteriosa filtración? Profundizaron más y descubrieron que en procedimientos de seguridad normales, los trabajadores insertaron un disco de metal para sellar el orificio donde fue quitada la válvula y evitar filtraciones. Si el hoyo estaba cerrado, el condensado no podía provenir de allí. Pero seguían convencidos de que la válvula de seguridad era la principal sospechosa. Para confirmar sus teorías, realizaron una serie de pruebas con un disco de metal idéntico, sujetando los tornillos variando las cantidades. Esta imagen de la investigación muestra pruebas reales. Los resultados demostraron que el disco sellador podía filtrar si los trabajadores presionaban los tornillos sin llave, dejándolos sujetos a mano. Si los tornillos no fueron bien sujetos, parecían correctos, pero había un resquicio. Era un descubrimiento vital. Los investigadores creían que la filtración de un disco de metal suelto fue el punto de inicio de la catástrofe. Pero esta teoría tenía un problema. La válvula en cuestión estaba en mantenimiento. No debía haber gas condensado en esa tubería. Resolver este misterio fue la nueva meta de los investigadores. Utilizando los planos de la embarcación, rastrearon la tubería hasta una cubierta diferente, donde se conectaba a una bomba. Pero esa bomba estaba fuera de servicio por mantenimiento. No debía tener condensado. Luego hablaron con los trabajadores del turno nocturno. Su evidencia reveló que había otra bomba en servicio esa noche que se rompió 1 hora y 45 minutos antes del desastre. El operador en jefe murió. Sin embargo, la evidencia sugiere que intentó sustituir la bomba en mantenimiento por la dañada para seguir la producción. Pero la bomba en mantenimiento no tenía válvula de seguridad. El operador en jefe introdujo gas condensado en esa bomba poco antes del accidente. Fue un intento, pero lo cierto es que también fue la oportunidad del desastre.
Antes de hacer funcionar una nueva bomba, los trabajadores debían llenarla con una pequeña cantidad de condensado. Esto ocurrió 1 hora 35 minutos antes del desastre. Pero esta pequeña cantidad de condensado filtró. El disco poco sujeto, asegurado a mano, detonó la primera alarma de gas que escuchó Jeff Bolans en la sala de control. Cuando la bomba estaba lista, el operador en jefe liberó más gas. Abrió las válvulas para introducir más condensado, y en ese momento hubo una gran liberación. En el cuarto de control, esa filtración mayor detonó múltiples alarmas de gas, incluyendo las de alta presión que vio Jeff justo antes de la primera explosión. A 1 hora 30 minutos del desastre, el condensado filtrado en el módulo C explotó. Los investigadores reconstruyeron la cadena de hechos, pero hubo una interrupción. El módulo C estaba protegido por muros diseñados para resistir llamas intensas hasta 6 horas. Y esa primera explosión no fue tan violenta. Pero la evidencia fotográfica reveló una sorpresa. Menos de 10 segundos después de la explosión del módulo C, la imagen mostraba una enorme llama en el módulo contiguo, el B. ¿Cómo traspasó los muros y se extendió tan rápido? Los investigadores realizaron una serie de simulaciones computadas y explosiones experimentales. Los resultados fueron sorprendentes. Aunque los muros eran excelentes resistiendo el fuego, no podían tolerar las explosiones. Aún una menor podía destruirlos. Los muros estaban hechos con paneles a prueba de fuego de 2,5 metros por 1,5 metros sujetos entre sí. La primera explosión rompió las paredes lanzando los paneles como misiles contra el módulo B. La fuerza de cada uno era equivalente a conducir un auto de 1 tonelada a 40 kilómetros por hora contra la tubería. Los investigadores creen que los paneles voladores rompieron una tubería de condensado relativamente débil del módulo B. El condensado alimentó las llamas vistas en la fotografía. Pero solo duraron unos segundos. Parecían grandes, pero los investigadores no creen que fueran tan letales como para destruir toda Piper Alpha. Algo más causó otra explosión 19 minutos después que amenazó la plataforma de 20,000 toneladas. ¿Pero qué fue? Los investigadores intentaban explicar una enorme serie de incendios y explosiones que destruyó la gigantesca plataforma petrolera Piper Alpha, dejando 167 muertos. Después de 2 explosiones, un nuevo incendio ardía ahora en una parte de la plataforma llamada Módulo B. Era alimentado por algo. ¿Pero qué? Una secuencia de 20 fotografías testificaba las primeras etapas del fuego. No era mucho, pero era la mejor evidencia que tenían. Se pueden ver las llamas del frente de la plataforma desde muy lejos. Es una clase muy diferente de incendio que produce una gran columna de humo. La columna de humo es característica del incendio de petróleo. El módulo B era uno de los peores lugares para un incendio, porque contenía tanques que almacenaban hasta 55 toneladas de petróleo crudo. A 1 hora y 10 minutos del final, otra explosión colosal sacudió la embarcación. Creó un infierno que se extendió bajo la plataforma. Pero ese nuevo incendio no era en el módulo B, donde ardió el primero. Era debajo. ¿Cómo llegó bajo cubierta? Una vez más, los investigadores buscaban claves en las imágenes tomadas después de la explosión. Si observan las fotografías, es claro que había un gran incendio debajo, en el módulo B.
Se dieron cuenta de que solo podía significar una cosa. El petróleo encendido descendía para alimentar ese incendio. Estaban seguros de que fue un área donde los buzos preparaban su trabajo. Pero esta área tenía rejas. El petróleo en llamas caería por los orificios hacia el mar, en lugar de detenerse y formar un gran incendio. Otra vez los investigadores estaban atascados. Luego descubrieron una clave vital. Los buzos colocaron una cubierta de goma para cubrir las rejas. Cuando buceaban no querían pisar con los pies descalzos las rejas tan puntiagudas. Pero en esa área se encontraba la línea de alta presión que se conectaba al Tartan. El Tartan es otra plataforma cercana a Piper Alpha. Esa línea transportaba el gas de alta presión. Los investigadores creen que el petróleo formó un charco ardiente sobre la cubierta, directamente bajo la tubería que conectaba el gas presurizado a más de 120 atmósferas, 70 veces la presión de una cubierta de automóvil. Sin esa cubierta de goma, el incendio se habría contenido y toda la catástrofe se habría evitado. Pero con él, la tubería se calentó rápidamente, debilitando el metal. Intenso calor, metal debilitado, gas de alta presión. El siguiente hecho era inevitable. Cuando explotó, fueron eyectadas instantáneamente entre 15 y 30 toneladas de gas de alta presión. Se vio una enorme bola de fuego de 150 metros de diámetro, envolviendo completamente toda la plataforma. El gas escapaba de la tubería de alta presión a un ritmo de media tonelada por segundo, el equivalente a casi todo el consumo doméstico de gas del Reino Unido. Continuó así más de una hora. La falla en la tubería de gas de alta presión cambió todo. No se podía retroceder. Estaba derritiendo el centro de la plataforma. Aún había 2 tuberías más de gas que salían de Piper Alpha. La más grande contenía 1.120 toneladas de gas presurizado, 3 veces más que la que ya había explotado. Los investigadores se dieron cuenta de que era cuestión de tiempo para que la otra tubería fallara. A 1 hora 10 minutos de la ruptura de la embarcación, no había esperanzas de detener el infierno. Una explosión aún mayor sacudió Piper Alpha. Una de las 2 líneas que quedaban explotó. Bob Valentine sobrevivió. Su amigo al otro lado de la plataforma no tuvo tanta suerte. Hubo una explosión. Quedaron atrapados en el fuego e incinerados. El bote de rescate de Ian Latham quedó atrapado entre los escombros. La explosión destruyó el bote y mató a todos a bordo, excepto a él. Caí al agua, miré a mi alrededor y todo estaba bien. El mar estaba quieto. Para entonces el incendio era tan grande que la evidencia fotográfica era inútil. Los investigadores reunieron información electrónica de otras plataformas conectadas a Piper Alpha. A 40 minutos del final, los investigadores descubrieron que la presión de gas en la tubería de las 2 restantes comenzaba a caer rápidamente. Fue la que luego explotó. Solo una línea de gas que conectaba a Piper Alpha con la plataforma Claymore a 35 kilómetros permanecía intacta. Restaban 10 minutos. Hubo otra explosión masiva. Era la última tubería de gas. A 1 hora y 30 minutos después de iniciada la cadena, el desastre reclamaba a sus víctimas finales. Los cuartos de vivienda donde se refugiaron tantos trabajadores se desprendió de la plataforma y se hundió en el Mar del Norte, llevándose el resto de la tripulación de Piper Alpha. 1 hora después de que cayera el bloque, no quedaba nada de Piper Alpha excepto un resto chamuscado del módulo A. Con pequeños rastros de evidencias, los investigadores se las ingeniaron para crear una explicación coherente de la catástrofe. Aún había terribles revelaciones.
Un eslabón final en la cadena que no implicaba una falla tecnológica, sino administrativa. La gigantesca plataforma de petróleo y gas Piper Alpha fue destruida. Segundo a segundo, los investigadores reunieron las piezas. La secuencia mortal comenzó a las 9:45, cuando los trabajadores intentaron poner en funcionamiento una bomba sin válvula de seguridad. Lo que no comprendían los investigadores era por qué lo hicieron en condiciones inseguras. El permiso de trabajo estaba destinado a alertar a todos sobre los trabajos de mantenimiento en progreso para evitar este tipo de accidentes. Cuando los investigadores analizaron los permisos, descubrieron que fue emitido uno para mantenimiento de rutina en una bomba a las 7:45 de la mañana. Creían que se emitió otro permiso separado más tarde para trabajar en la válvula de seguridad, pero los permisos que probarían esta teoría yacían entre los restos hundidos de Piper Alpha a 145 metros bajo la superficie. 3 meses después del accidente, los equipos de rescate quitaron del mar 2 bloques del área de viviendas. Fueron recuperados 81 cuerpos y sepultados. Los investigadores podrían entonces buscar más pistas. Encontraron muchos papeles humedecidos. Sorprendentemente, después de un incendio y 3 meses bajo el fondo del mar, estos papeles brindaban evidencia crítica. Allí abajo aún estaba la copia del permiso de trabajo. Era un enorme descubrimiento, porque sabíamos que fue emitido uno, pero no estábamos seguros. Y allí estaba, teníamos una copia real. Este es el permiso original recuperado del fondo del Mar del Norte. Permiso de trabajo número 23.434 para la operación de mantenimiento de la válvula PSV 504, fechado el 6 de julio de 1988. Era el primer eslabón de la mortal cadena de hechos. Los investigadores estaban seguros de que había 2 permisos, uno para la bomba y otro separado para la válvula de seguridad. En Piper Alpha, la tripulación almacenaba los permisos en cajas diferentes para cada área de la plataforma. Esto parece lógico, pero crea un problema fundamental porque la bomba estaba en una parte de la plataforma y su válvula en un área completamente diferente. Eso significaba que los permisos se almacenaban en cajas separadas. Allí fue donde comenzó el problema. Los 2 permisos debían estar juntos. Ese simple error de administración hizo que los 2 permisos estuvieran separados. Cuando el operador registró el permiso de la bomba, no había nada que le advirtiera que la válvula de seguridad no estaba. Ese permiso fue guardado en otra caja. Podría no haber siquiera existido. Cuando la bomba B se detuvo y preguntaron si se podía hacer funcionar la otra, el jefe de mantenimiento dijo, sí, está bien. Cuando intentaron hacer funcionar la bomba, iniciaron la cadena de acontecimientos. Los investigadores creen que los trabajadores en servicio esa noche no sabían que faltaba la válvula de seguridad. De lo contrario, los operadores experimentados nunca habrían intentado hacerla funcionar. El único permiso que vieron fue el de la bomba, y no mencionaba la válvula de seguridad. En el corazón de la tragedia, detrás de los incendios y las explosiones, de la caída de la plataforma de 20.000 toneladas y la pérdida de 167 vidas, detrás de toda la catástrofe, yace un sistema de permisos de trabajo defectuoso. Una secuencia encadenada de acontecimientos produjo el desastre de Piper Alpha. Una interrupción en la cadena podría haber reducido el impacto de la catástrofe o hasta evitarla. Si el sistema de permisos hubiera sido efectivo, el turno de la noche habría sabido que faltaba una válvula de seguridad. Si el disco de metal estaba ajustado, el gas condensado no se habría filtrado. Si los muros antiincendio hubieran soportado la explosión, el desastre no se habría extendido. Si los buzos no hubieran colocado una cubierta de goma en la reja, no se habría formado un charco de petróleo y la tubería de alta presión no habría explotado, enviando a Piper Alpha al lecho marino y a 167 hombres a la muerte.
La investigación de Cullen criticó muchos aspectos de las operaciones de plataformas del Mar del Norte, pero su crítica más seria se centró en el sistema de permisos de trabajo, que la investigación identificó como el culpable de la tragedia. Occidental Petroleum, la compañía operaria de Piper Alpha, pagó millones en compensación a los familiares de las víctimas, pero por evidencia insuficiente no se presentaron cargos criminales. Los sobrevivientes de Piper Alpha pagaron un gran precio. Para Dave Lambert, la carga de la supervivencia fue casi insoportable. Sentí mucha culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví? Aunque obviamente estoy feliz de ello, mi vida cambió. Todo pareció quedar quieto. Nada era realmente importante. Y me llevó varios años recuperar esos sentimientos. Para Ian Latham, único sobreviviente de su bote de rescate, el efecto fue más básico. Siempre fui muy feliz. No me preocupaba nada. Seguía adelante. Ahora descubrí que la vida es muy corta. Me volví muy serio. No me preocupan cosas insignificantes. Solo me concentro en lo más importante. Eso me molesta, porque me gustaba mi forma de ser de antes. No me gusta como soy ahora. El informe Cullen recomendó grandes cambios en casi todos los aspectos de la forma en que se realizan las operaciones petroleras en alta mar en Gran Bretaña, pero las lecciones aprendidas tuvieron repercusiones en la industria de todo el mundo. La esperanza es que no vuelva a ocurrir un desastre como el de Piper Alpha. El líder de la manada. Nueva serie. Estreno jueves 12 de julio a las 9 por Nat Geo.